Muy buenos días tengan ustedes, amados amigos y hermanos que hoy se conectan por este medio para recibir palabra de Dios. De verdad muy privilegiado, muy contento de poderme dirigir esta mañana a ustedes, de poder estar aquí siendo el portador del mensaje de esta mañana. De verdad le damos gracias al Señor por todo lo que hace en nuestra vida. Nos damos gracias a Dios por las cosas que tú tienes para nosotros. Le damos gracias a Dios por todo lo que Dios seguirá haciendo con nosotros. Así que bienvenidos. Espero que sea un tiempo donde todos nos regocijemos, donde todos podamos aprender del Señor, donde todos recibamos un bálsamo fresco de parte de Dios a través de su palabra. Así que les pido por favor que me acompañen a orar, que entreguemos estos minutos en la presencia del Señor, que sea Dios hablándonos como Él quiere a través de su Santo Espíritu, que allá donde ustedes se encuentran, en cualquier parte de Bucaramanga, de Colombia o el mundo, puedan recibir ese toque sanador, ese toque precioso, ese toque divino de parte del Espíritu Santo de Dios. Cierren sus ojos, por favor, por un momento y acompáñenme en oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por lo que haces en nuestra vida, oh Dios. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites vivir, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy, este nuevo día, Señor, viene a nosotros como una nueva misericordia tuya. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, para nosotros es nueva en esta mañana. Así, Señor, como tu amor se renueva cada día en nosotros, así venimos delante de ti, oh Dios, hoy, para abrazarte, Señor, para recostar nuestra cabeza en tu seno, Señor, y recibir de ti el consuelo, el aliento, el ánimo, recibir de ti, Señor, ese contentamiento, recibir de ti, Señor, tu perdón, pero por sobre todo recibir ese amor de Padre que tanto necesitamos, ese amor que nos alienta, ese amor que nos anima, ese amor que nos ayuda, ese amor que nos impulsa a seguir, Señor, adelante. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, amado Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Señor, a esta hora y en el santo nombre de Jesús, bendecimos, Señor, las vidas de todas las personas, Padre amado, que se encuentran conectados a esta hora y los que lo van a hacer posteriormente, Padre. Que seas tú extendiendo tu mano poderosa, Señor, hacia ellos, tocando sus corazones, que toda carga, que toda aflicción, que todo dolor, que todo aquello que ha venido a traer incomodidad, que ha venido a traer, Señor, indisposición, toda aquella carga que viene, Señor, a irrumpir, oh Dios, tu paz, sea quitada de ellos, Padre amado, por el poder de tu santa palabra y por el poder de tu amor. Yo les bendigo, Señor, grandemente en tu santo nombre, creyendo, Señor, que este tiempo que tú tienes para todos nosotros será un tiempo bueno, que todo aquel, Señor, que escuche tu palabra y la ponga por obra, Señor, será un hombre, será una mujer bendecida y de bendición. Gracias te damos por todo tu amor, gracias te damos por todo lo que depositas en nosotros, gracias te damos, Señor, porque somos tus hijos, gracias te damos por las maravillosas cosas y grandes cosas que tú harás con nosotros, tus hijos, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda alabanza sean para ti, Señor. Guárdame, Señor, de pronunciar palabras, Señor, que no venga de ti. Sazona cada palabra con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que el mensaje que hoy traigo, Señor, sea, Señor, avalado por ti, Señor, y que cumpla, oh Dios, la misión y el propósito para lo cual tú lo propusiste en mi corazón. A ti sea toda la gloria y toda la honra
por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos que están presentes, es importante reflexionar yo en estos días acerca de lo que toda esta situación ha generado, aparte de lo que ya hemos hablado, y ha permitido esta situación de pronto desvelar ante nuestros ojos los constantes vacíos que hay en nuestro corazón. Muchos de pronto habrán encontrado en este tiempo algunos sueños frustrados, han encontrado en este tiempo algunos planes o proyectos que no se realizaron. Algunos hemos encontrado que de pronto la planificación que se había hecho de un momento a otro se anuló, se acabó o se aplazó, y eso puede de una u otra manera traer conflicto a nuestra vida y, por qué no decirlo, generar vacíos en el corazón. Sin embargo, hoy hablar acerca de un tema que Dios ha colocado en mi corazón y lo he titulado ¿Cómo llenar el vacío de nuestro corazón? ¿De qué manera podemos nosotros llenar el vacío de nuestro corazón y a qué hace referencia ese vacío? Pues bien, cuando nosotros hablamos de vacío en el corazón, estamos hablando de una ausencia en lo más profundo de nuestro ser, algo que muchos autores han querido y han tratado de explicarlo, pero que desafortunadamente no se ha explicado, porque a la larga no se encuentra una palabra o una expresión o una definición muy concreta de lo que significa este vacío. Es una percepción, es una sensación de apretamiento, una sensación de ahogo quizás, una sensación de querer gritar, una sensación como de salir corriendo, una sensación de soledad, pero realmente no hay una definición clara acerca de ese vacío. Lo cierto es que hay ausencia o carencia de algo. Eso es en última lo que significa ese vacío en nuestro corazón. Hay una ausencia, hay una carencia de algo, y quizá ese vacío ha motivado a muchos seres humanos a emprender cosas, o a hacer cosas, o a pensar cosas, tratando de una u otra manera de llenar ese vacío. Pero yo hoy quiero aclarar algo y referirme a un tema en especial que hace referencia a ese vacío, y permítame irlo desglosando en la medida que vamos avanzando en la enseñanza. Quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 1 al 14. Y nos encontramos en la palabra del Señor con un pasaje bíblico que para muchos es sinónimo de una lección importante que le da trascendencia a la presencia de Jesús en nuestras vidas, y habla del encuentro que tuvo Jesús con un maestro de la ley, con una persona importante como era Nicodemo. Dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un texto y un pasaje bíblico que nos invita a reflexionar acerca de algo, y es allí cuando quiero de pronto enfocar el tema. Y he leído todo este pasaje del versículo 1 al 14, queriendo y haciéndoles ver quién era Nicodemo. Nicodemo, un hombre, como lo dice ahí, un hombre importante, dice un principal entre los judíos, un hombre que tenía cierta referencia o un referente dentro de los fariseos, dentro de esa élite religiosa que se movía para ese entonces en el pueblo en la nación de Israel. O sea, no estamos hablando de alguien ignorante de la palabra, no estamos hablando de alguien ignorante acerca de las cosas de Dios, estamos hablando de un maestro, estamos hablando de una persona conocedora aparentemente de las profundidades religiosas para el momento, pero sin embargo podemos denotar en él un vacío, algo que en medio de esa posición, en medio de ese alto, digamos así, representación que él tenía ante el pueblo judío, había un gran vacío en él. Un vacío que no le permitía de pronto darlo a conocer. Por eso dice la palabra de que él viene de noche, cuando quizá ya nadie estaba por ahí, cuando quizá nadie lo iba a ver, porque le daría pena a él de pronto ir a consultarle a Jesús, un hombre que estaba en la boca de los principales de la sinagoga, un hombre que estaba siendo injuriado por ellos, un hombre que estaba siendo criticado por ellos, y él haciendo parte como de ese equipo de fariseos, de la élite religiosa, pues a ver, ¿cómo él iba a ir a hablar con ese que están criticando y eso? O sea, no, yo no me puedo hacer igual que él, ¿qué dirán? Entonces, él busca las horas de la noche para venir a hablar con Jesús, porque en el fondo Nicodemo sabía que las palabras y lo que Jesús hacía realmente venían y provenían de Dios, porque él mismo se lo dice. O sea que está desvelando, está mostrando un gran vacío que había en él. ¿Cómo si yo sé tanto? ¿Cómo si yo estoy aquí en la élite de este pueblo religioso? ¿Cómo si yo soy maestro de la ley? ¿Cómo si yo estoy rodeado de toda esta curul? Puedo sentir tanta necesidad de Dios. Y veo que este hombre que sencillamente se junta con necesitados, se junta con harapientos, se junta con leprosos, se junta con gente del común, ¿cómo puede hablar esas cosas tan maravillosas que yo ni siquiera hablo? Y mucho más, cómo este hombre, este simple carpintero, puede hacer cosas tan maravillosas que solamente Dios las haría. Algo tiene él que yo necesito. Y es ahí cuando se va en la penumbra de la noche a buscar al maestro. Pero algo que no dice la palabra y que puedo conjeturarlo es, ¿y Jesús qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué Jesús estaba solo? No dice dónde fue el encuentro, pero quizá no llegó
estando Jesús en medio de sus discípulos, porque eso le daría vergüenza a Nicodemo. O sea, llegó en un momento donde Jesús estaba solo también. Y puedo yo suponer o deducir de que fue un encuentro divino, de que fue una cita planeada por Dios, en donde Jesús sencillamente se dispuso para esa cita, pero Nicodemo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y de esa misma manera quiero hoy decirte de que en la agenda de Dios hay cosas maravillosas para tu vida. En la agenda de Dios hay cosas que tú de pronto ignoras en tu mente, en tu corazón, pero Dios, que tiene el control de tu vida, Él ya lo tiene agendado. Él ya sabe lo que va a hacer contigo. Él ya tiene agendado la hora, el día, la fecha exacta donde va a producir en ti un encuentro que cambiará, que transformará tu vida. No importa cuán tan fatigado estés hoy, no importa cuán tan cansado estés, no importa cuánto vacío tengas en tu corazón, hay ya una agenda de parte de Dios que te ha dicho, hijo, hija, hoy tengo una cita contigo. Y la propiciará y colocará en tu corazón como ese afán, como ese sentir que tú dirás, viene de mí, pero no va a venir de ti porque viene de Dios nuestro Señor. Entonces, lo interesante es, y aquí es donde quiero abordar el tema, es que se deja ver, se deja relucir, deja salir a la luz ese gran vacío de Nicodemo. Un hombre que para el momento, podríamos decir, lo tenía todo. Un hombre que para el momento tenía la posición, tenía el reconocimiento, tenía los galardones, y quizá el dinero, posición económica, ¿verdad? Lo tenía todo, pero había un vacío, ese vacío que nada lo podía llenar. Asimismo, de pronto puede estar sucediendo con cada uno de nosotros. No sé cuántos de ustedes puedan tener una posición de reconocimiento, no sé cuántos de ustedes puedan tener, digamos, en sus profesiones un alto estatus a nivel gerencial, a nivel empresarial, a nivel de sus empresas. No sé cuántos de ustedes tengan esa economía tan sólida que les permita de pronto tener cierta confianza en lo que poseen, pero en el fondo hay un vacío. Sabemos que nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Indiscutiblemente el objetivo real de la creación tuya y mía, el objetivo real por el cual Dios crea al hombre, es para tener una relación con Él. Y cuando hablo con Él no me refiero a la parte masculina, no, me refiero a Él en el sentido de ser humano, seas hombre o seas mujer. Ese es el objetivo primordial. Fuiste creado para tener una relación con Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que pasa? Si se supone que fuimos creados para eso, ¿qué pasa entonces con nosotros? Resulta que cuando esta relación no se da, cuando esta relación no se gesta en nuestra vida porque comenzamos a crecer en un mundo hostil, comenzamos a crecer en un mundo donde sencillamente se alimenta más el alma que el espíritu, donde comenzamos a crecer a nivel de emociones, en donde ya tiene valor el que me trata bien, el que me apapuchea, el que me dice palabras bonitas, o sea, comenzamos a llenarnos y alimentar más nuestra alma que nuestro espíritu, pues obviamente terminamos distanciándonos de ese propósito original, distanciándonos de ese objetivo primordial que es tener y mantener una relación con Dios. Y cuando comenzamos a crecer, sí, contamos con una familia hermosa, con unos padres lindos, quizá con la oportunidad de estudiar, de aprender,
Pero en algún momento de nuestra vida comenzamos a experimentar ese vacío. Comenzamos a experimentar que algo nos falta. Y eso sencillamente se debe a ese distanciamiento que hemos tenido con Dios porque no se ha cumplido en nosotros el mantener o el establecer esa relación con Dios. Y cuando eso pasa, entonces nos vemos abocados a tratar de llenar ese vacío con cosas de la carne, con cosas del alma. Ese vacío que generalmente se da cuando nosotros miramos el mundo y ponemos nuestra atención en el mundo y comenzamos a ver de que ese vacío lo puedo llenar con la fama, lo puedo llenar con el dinero, lo puedo llenar con el reconocimiento, lo puedo llenar de pronto con el estudio, siendo más académico, adquiriendo más conocimiento, haciendo estudios de posgrado, maestría. Mire cuántas personas conocemos nosotros que lo han tenido todo, a nivel de ciencia o a nivel de fama, ¿sí? Que hacen que nosotros o que estas personas de pronto, o que uno piense y diga, no, esta persona lo tiene todo, o sea, esta persona no necesita nada. Y sin embargo vemos cómo al transcurrir de los años, estas personas que lo tenían todo, independiente de quiénes fueron, grandes empresarios, deportistas, actores, escritores, qué sé yo, vemos cómo sucumben ante eso, ante esa situación. ¿Cómo es posible que una persona lo tiene todo y termina en la prostitución, o termina en los vicios, en la drogadicción, o termina en una gran depresión, o termina anoréxica, o termina suicidándose? ¿Qué lo llevó allá? ¿Por qué una persona de estas termina en esa condición que los vuelve, que acaba con el propósito de Dios? Y yo en esta mañana quiero, en el nombre del Señor, abrirte un poco los ojos para que puedas entender a la luz de la palabra que no importa cuál sea la condición por la cual tú te estés atravesando en estos momentos. No sé si estás enfermo, no sé si tienes alguna condición emocional que te roba el pensamiento constantemente. No sé si tienes alguna condición económica por el cual estás arañando y tratando de salir adelante. No sé cuál sea tu condición. Lo único que te puedo decir es que si tú estás en la condición en que estés y algo te afana, algo te preocupa, algo está haciendo de ti que te está robando el sueño y te está robando la paz, es porque hay un gran vacío en tu corazón. Y ese gran vacío se llama o se define como la ausencia de Cristo Jesús en tu vida. Te lo digo con todo el respeto y te lo digo con todo el cariño. Y espero que tomes esta apreciación de la manera más respetuosa posible. En ningún momento quiero ofenderte con estas palabras. Lo que quiero decirte es que el sinónimo o la manifestación de ese gran vacío de Dios en nuestros corazones se refleja cuando estamos afanados, cuando estamos de pronto preocupados por algo de manera insistente. No quiere decir esto, entonces ahora no, entonces yo no me puedo preocupar porque ya no tengo a Dios en mi corazón, dirán algunos. No me refiero a eso. Me refiero a una preocupación insistente, a una preocupación recurrente. Cuando algo te preocupa en ese insistente pensamiento, en esa insistente mentalidad, es porque hay un vacío en tu corazón. Y ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Y ahí viene
esta parte importante cuando nosotros podemos entender. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ustedes ven ahí en el texto bíblico cómo Jesús de una vez salta algo trascendental que le dice a Nicodemo. Después de que Nicodemo da una apreciación, tú eres maestro, sabemos que estas señales que tú haces, las hace porque Dios está contigo. De pronto Jesús pudiera decir, Dios está conmigo y por eso las hago, pero no. Jesús lo que le dice, respondió el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, ¿por qué? O sea, ¿no les parece algo extraño que ante una apreciación o afirmación que Nicodemo hace a Jesús, Jesús le responde a eso? O sea, parece extraño, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, permítame parafrasear un poquitico y colocarme como en ese escenario. Nicodemo está exaltando y resaltando una actitud de Jesús que le está haciendo comprender a él, a Nicodemo, de que Jesús es quien dice ser. Pero pareciera que esto el Señor lo tomara como de una manera, pudiéramos decir, diferente, porque tú lo dices, pero realmente es eso lo que hay en tu corazón. Como quien dice, porque realmente para que tú vieras la trascendencia, no como una deducción humanística, sino para que tú vieras la trascendencia de lo que yo soy, debes nacer de nuevo. Miren lo interesante, porque, mis queridos amigos, o sea, Jesús va más allá de nuestros propios pensamientos, Jesús va más allá de nuestras propias intenciones, Jesús va más allá de nuestra propia emoción. Podemos adornar, y esto tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, podemos adornar con palabras al Señor. Sí, el Señor. Pero el Señor, ¿qué está haciendo? El Señor está viendo nuestro corazón, está interpretando las intenciones de nuestro corazón. ¿Podríamos decir entonces que la intención de Nicodemo era mala? No, 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 de ninguna manera. No estamos diciendo eso. Sencillamente lo que estamos diciendo es que la apreciación de Nicodemo viene de una decisión o de un análisis humano, no espiritual. De un análisis humano, no espiritual, es una deducción que él hace a través de una mentalidad humana. Dice, no, si tú haces estas cosas, definitivamente debes venir de Dios. Es una deducción lógica debido a un razonamiento humano. Y Jesús capta eso y le dice, no le dijo no, pero ¿qué le responde? Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, de otra manera podría yo interpretar esa apreciación como si Jesús le estuviera diciendo, mira, esto fue una deducción lógica por un razonamiento tuyo, pero si realmente nacieras de nuevo, si realmente nacieras de nuevo, no solamente darías un sentido lógico a lo que estás viendo, si realmente nacieras de nuevo, entenderías que esto hace parte del mensaje divino que Dios ha traído para mi vida, diría el Señor. Si realmente vieras esto a la luz de lo que Dios puede hacer en ti si nacieras de nuevo, te darías cuenta de las maravillosas cosas que Dios tiene para ti, que esto no es nada, esto que estás viendo no es nada, porque hay cosas más importantes para ti, para tu vida. Mire
Mire lo interesante de eso, y esa es la invitación, y no me voy a detener a explicar todo este pasaje porque no es esa mi intención. Mi intención hoy es poderles dar a conocer a ustedes o a entender a ustedes que el vacío en nuestro corazón solamente puede ser llenado cuando nacemos de nuevo. Y muchos dirán, pero Walter, yo soy nacido de nuevo. Yo recuerdo que hace algunos días o algunos años que me condujeron a eso, a que naciera de nuevo. Pero ¿realmente has nacido de nuevo? Porque cuando yo profundizo en lo que es el nuevo nacimiento, quisiera de pronto tener cuidado en mi boca, quisiera tener cuidado en mis palabras, porque desafortunadamente lo que se ha hecho en el mundo religioso, independiente de cuál doctrina sea, eh, por el hecho de tomarlo a la ligera, nos hemos convertido en personas frías, en personas tibias, en personas que no estamos apasionados por Cristo. Y ese es el punto en el cual quiero desarrollar todo este tema. Se nos ha venido hablando acerca del nuevo nacimiento, acerca de creer en Cristo, acerca de recibir a Cristo en nuestro corazón, acerca de que en Él son nuevas todas las cosas. Y claro, todo eso es cierto, pero realmente hemos nacido de nuevo. Porque cuando yo entiendo esto, porque hay una parte que a mí me movió mucho cuando lo leí, y es cuando él dice, cuando el Señor dice en el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No habla diciendo no puede sentir, no lo dice. No puede experimentar, no puede conocer. Él usa la palabra o el término ver. No puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que si yo nazco de nuevo, mis ojos son abiertos, pero no estos ojos naturales, son abiertos mis ojos espirituales. ¿Y eso qué significado tiene, Walter? Algunos me podrán preguntar. Tiene mucho significado, ¿por qué? Porque si nosotros recordamos en el Génesis lo que sucedió con la creación, nos damos cuenta cómo la Biblia y la palabra nos enseña que que Adán andaba en el jardín del Edén. Pero así como andaba en el jardín del Edén, percibiendo el aroma de las flores, viendo con sus ojos los árboles, viendo con sus ojos la belleza y la majestuosidad de la creación, también nos dice que así mismo hablaba con Dios. O sea, se movía en un nivel bidimensional. Se movía en el nivel de lo natural y se movía en el nivel de lo espiritual. Tenía sus ojos abiertos, pero no estos ojos naturales. Tenía los ojos del entendimiento y los ojos espirituales abiertos para contemplar unísonamente, conjuntamente, lo natural y lo sobrenatural. Y a eso es que se refiere Jesús cuando le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y ese ver se refiere a eso, se refiere a que en el nuevo nacimiento nuestros ojos espirituales son abiertos y entonces comenzamos a ser entendidos en el mundo espiritual, comenzamos a ser entendidos en todo
aquello que viene del Espíritu de parte de Dios para nuestra vida. Comenzamos a ver entonces un mundo espiritual que está lleno y está dado para nosotros, el cual vamos a tomar para poder vivir esta vida en bendición, para poder vivir esta vida en una transformación que solo el poder de Dios a través de su palabra puede hacer en nosotros, para vivir esta vida siendo inspirados. Jesús hizo lo que vio hacer del Padre en los cielos. Jesús habló lo que oyó hablar del Padre en los cielos. Y me pregunto, ¿no es esa la misión tuya y mía aquí en la tierra? El establecer una relación con Dios a través de la persona de Cristo Jesús y poder hablar y poder hacer lo que hemos visto a Dios hacer a través de Cristo Jesús. ¿Y por qué entonces no lo hacemos? Porque entonces vivimos preocupados por el querer tener, por el querer hacer. ¿Por qué vivimos preocupados por la posición? ¿Por qué vivimos preocupados por el reconocimiento? ¿Por qué vivimos preocupados por tener cierto posicionamiento a nivel del mundo? Si realmente hemos nacido de nuevo, nuestra verdadera preocupación sería hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo en lo más profundo de tu corazón. Piensa, analízalo, lo estamos haciendo. Una mujer que está preocupado más bien por las cosas del mundo. No, pero es que yo me preocupo por mi familia y pienso que eso es mundo también. Te preocupas por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Eso está bien hacerlo, pero no debe ser tu enfoque. Muchas personas se enfocan en esa preocupación y trabajan de sol a sol, procurando un mejor bienestar para su familia, pero se apartan de hacer la voluntad de Dios. Muchos dirán, pero es que yo no conozco la palabra, yo hasta ahora estoy medio conociéndola y a través de pronto de estos videos es que ustedes me están enseñando algo. Sí, eso está bien y qué bendición que sea así. Pero yo quiero que no solamente deposites tu confianza en estas herramientas que son muy útiles, sino que también vayan más profundamente como una necesidad tuya a buscar esa presencia de Dios, a decirle, Señor, aquí estoy. No comprendo muchas cosas, no entiendo muchas otras, Señor, pero aquí estoy. He entendido que tú me creaste con un propósito eterno, el propósito de tener una relación contigo. Señor, aquí estoy, ayúdame. Sé que tú lo haces a través de Cristo Jesús. Enséñame a ser como Jesús. Que tu Santo Espíritu se empodere y se entrone en mi vida para reflejar a Cristo Jesús en mi corazón. Enséñame a morir cada día más a mí. Que no sea yo prevaleciendo en mi vida, que no sean mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, mis deseos, no, que seas tú prevaleciendo en mi vida, tú colocándome tus proyectos, tú colocándome tus sueños, tú colocándome tus anhelos en mí, porque soy creación tuya, tú me hiciste con un propósito, moldéame a tu carácter, moldéame a lo que tú quieres y hazme, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdame y enséñame a hacer tu voluntad. Interesante cuando creemos que debemos hacer el bien, y quizá muchas personas que me están escuchando y me están viendo a esta hora son grandes personas generosas, son personas que de pronto de una u otra manera han abierto su generosidad a la gente y son generosas brindándoles alimento, brindándoles ciertos beneficios a los más necesitados y creen que de pronto están haciendo el bien. Pero permíteme decirles que, como dice la palabra en el Salmo 37, hacer el bien de otra manera, hacer la voluntad de Dios.
Y eso tiene una connotación tan profunda, porque para yo hacer la voluntad de Dios necesito estar conectado con Dios, día a día, constantemente, segundo a segundo. No, pero es que yo oro 3 veces al día y pienso que eso es suficiente. Yo pienso que ahí yo voy a conocer la voluntad de Dios. No lo sé, Dios lo sabe. Lo único que te puedo decir es que en la medida que la presencia de Dios se convierte en nosotros en una necesidad, la misma necesidad que nuestros pulmones requieren de oxígeno, si llegamos a ese nivel, en donde esa presencia de Dios se convierta en esa necesidad permanente, en donde no pasemos un segundo sin experimentar esa presencia de Dios, sin desear estar ahí con el Señor, sin tener esa pasión por su presencia, difícilmente conoceremos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se conoce sencillamente con una hora de oración que tú tengas, o 3 espacios al día que tengas en oración. Tenemos que estar íntimamente con Dios, íntimamente pegados a su presencia, íntimamente ahí conectados con Él. Y les decía a ustedes que quizá muchas personas hacen el bien pensando que con eso van a poder, de pronto experimentar que siendo el bien van a ganar cosas en el cielo. Pero déjenme de pronto decirles algo que está representado en el Salmo 37 acerca de hacer el bien. Para hacer el bien, primero que todo, debemos conocer la voluntad de Dios. Y seguidamente, cuando yo hago el bien, debo tener humildad, debo tener compasión y debo tener misericordia para que ese bien realmente propicie el bien en la otra persona. Porque yo no hago el bien hasta que ese bien hace bien. Lo aprendí de un gran amigo y pastor que lo tengo en mi corazón. Yo no hago el bien hasta que ese bien no hace bien. Aquí no se trata de dar un mercado, aquí no se trata de darle la mano a alguien, aquí no se trata de solucionarle un problema a alguien, aquí no se trata de ayudar a una persona en cualquier necesidad. Se trata de que si lo haces, lo hagas con un sentido de humildad, con un sentido de misericordia, con un sentido de compasión, para que eso que tú hagas repercuta en bien a esa persona. Y cuando eso suceda, entonces has hecho el bien. Cuando eso suceda, entonces ese bien se está relacionando a la voluntad de Dios. Entonces, hablábamos acerca de que Jesús le dice a Nicodemo entonces, es necesario nacer de nuevo para que veas, y ese ver significa abrir esos ojos espirituales. Y el pastor Timothy Keller, cuando habla del nuevo nacimiento, hace referencia o hace una analogía con respecto al nacimiento de un bebé. Durante 9 meses el bebé ha estado en los brazos de su mami, ha estado allí percibiendo un aroma, percibiendo un ambiente completamente diferente, cómodo, ¿verdad? Especial, y viene a un ambiente completamente distinto, traumático para muchos, ¿verdad? Y cuando él abre sus ojos, comienza a ver un panorama completamente diferente, un panorama que le permite tener una percepción de ese medio de una manera directa, de una manera natural, de una manera que comienza a llenarlo y a gestar en él ciertas cosas que después van produciendo su desarrollo que ya todos conocemos. De igual manera, guardando esa similitud, así sucede cuando nacemos de nuevo.
se nos abren los ojos espirituales para comenzar a ver de manera natural lo sobrenatural, comenzar a ver esa sobrenaturalidad de Dios y comenzar a identificar la sobrenaturalidad de Dios hasta el punto que esa sobrenaturalidad se nos convierta a nosotros en una naturalidad. Que ya las circunstancias, que ya los problemas, que ya las vicisitudes, que ya las grandes situaciones de peligro que nosotros estemos pasando, nosotros podamos dimensionarlas al mundo espiritual y decir, gracias Señor, porque a través de esta situación tú te glorificarás, porque a través de esta situación, Señor, tú harás que yo sea mejor. Gracias Señor, porque a través de esta prueba, Señor, entenderé que te conoceré más, porque sabré en quién he creído y cuál es ese Dios que acampa a mi alrededor, cuál es ese Dios que es escudo y fortaleza a mi alrededor, porque a través de esta prueba podré conocer de primera mano cuál es ese gigante poderoso, ese Dios poderoso que pelea por mí todas las batallas. Nuestra actitud cambia, porque ya comenzamos a ver con los ojos del Espíritu, comenzamos a ver con los ojos realmente de la sobrenaturalidad de Dios, y es así como Dios quiere que nosotros actuemos y obremos. Y en medio de esa situación, mis queridos amigos, ¿ustedes creen que entonces no haremos la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, porque si no estamos en esa bidimensionalidad de lo natural y lo sobrenatural, pues ante cualquier circunstancia, ¿qué es lo que sale a flote en nosotros? Nuestro instinto de conservación, nuestro instinto de defensa o nuestro instinto de lucha y pelea. ¿Y eso entonces será la voluntad de Dios? Cuando la voluntad de Dios es que en todo, tengamos confianza en Él. Que en todo nosotros podamos tener la confianza en Él, que en todo nosotros podamos entender que no importa lo que nuestros ojos vean, no importa lo que nuestros oídos escuchen, no importa las experiencias que nosotros estemos pasando, aún la enfermedad, mis queridos amigos, aún aquello que de pronto nos estorba, aún aquello que de pronto hace que sintamos en nuestro cuerpo dolor o sintamos en nuestro cuerpo aflicción, aún esas cosas, aún así lo estés sintiendo en tu cuerpo, aún sintiéndolo en tu cuerpo, aún así, el Señor tendrá el control. Y no se trata aquí de comenzar a decir, no, es que yo renuncio a la enfermedad, no, es que yo no acepto la enfermedad, no, es que, no se trata de eso. Acuerde de lo que en días pasados hablábamos acerca de la verdad y la realidad. Tú puedes estar viviendo una realidad, por supuesto que sí, pero esa no es tu verdad. Porque si hablamos de enfermedad, tu verdad es que eres sano por la llaga de Cristo. La verdad es que Dios te ha dado nuevas todas las cosas, te ha regenerado. Entonces tú puedes llamar las cosas que no son como si fueran. Tú puedes estar viviendo una realidad, pero si tú tienes fe en el Señor y estás viviendo en esa sobrenaturalidad de Dios porque tus ojos han sido abiertos por causa del nuevo nacimiento, entonces tu vida va a encontrar un sentido diferente, no importa cuál sea la aflicción, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu enfermedad, hay algo diferente de parte de Dios para tu vida, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque el Señor te llevará de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Entonces podrás ver las cosas de una manera diferente. Ninguna enfermedad señoreará sobre tu vida. Que vas a tener enfermedades, sí, pero no señoreará sobre tu vida, porque sobre tu vida señoreas el Señor. Entonces, ¿es importante nacer de nuevo? Claro que sí, porque entonces los ojos de nuestro entendimiento serán abiertos, nuestros ojos espirituales serán abiertos y podemos ver el reino de Dios, verlo en su plenitud, verlo con todo lo que Dios quiera. Y de esa manera entonces podemos evidenciar la grandeza, la maravillosa presencia y el maravilloso propósito que tú tienes, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora,
¿Cómo podemos reconocer ese cambio? ¿Cómo podemos reconocer a una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cuáles serían esas marcas que hacen que una persona ha nacido de nuevo? Porque es una persona que no se deja dominar por sus instintos, porque es una persona que ha decidido cada día morir a sí misma, porque es una persona que antes de pronunciar una palabra a la ligera, es una persona que piensa para hablar, es una persona que domina su hablar, es una persona que entenderá que en todo, absolutamente en todo, hay un propósito en Cristo Jesús para su vida. Y entenderemos que no se necesita hablar mucho para reconocer esto en una persona. Solamente con mirarlo, solamente con observarlo, será una persona que inspira esa paz. Entonces, mire que el target que Cristo Jesús nos brinda a través de su palabra en este pasaje es un target muy alto. Y mi invitación esta mañana, mis queridos amigos y hermanos que están viendo esto, es, por favor, reflexionemos en esto. Aquí no se trata de decir, sí, he nacido de nuevo, yo hice una oración, yo ahora estoy en Cristo, Cristo vive en mí. ¿Realmente lo es? ¿Realmente Cristo está viviendo en ti? ¿Realmente Él es el que domina tus pensamientos? ¿Él es el que domina tus palabras? ¿Realmente Él es el que, o dicho de otra manera, realmente tú inspiras a Jesús en todo lo que hablas, en lo que piensas y en todo lo que haces? Porque ese es el target que el Señor está colocando en esta palabra, y eso es lo que el Señor le está dando a conocer a Nicodemo. No seamos religiosos, aquellos que creemos que porque asistimos a una iglesia cristiana, o nos congregamos, o leemos la palabra, o oramos, ya. Pienso que cada día es un aprendizaje, cada día es un avanzar más en las manos del alfarero. Y por eso cobra vigencia lo que sucedió y la experiencia que tuvo Jeremías con Dios. Cuando Dios le habla a Jeremías y le dice que vaya a tal sitio y contemple a un hombre que está haciendo algo, y Jeremías llega y ve, estoy parafraseando, y ve a este alfarero armando y creando una vasija. Y mientras la ve, pues como que no causa impresión, pero mientras la ve armando no causa impresión, pero cuando ve que el alfarero destruye la vasija y la vuelve a hacer, ahí se le abre el entendimiento a Jeremías y entiende que Dios hace nuevas todas las cosas, que Dios las perfecciona día a día. A ti y a mí, Dios nos está perfeccionando día a día. Dios nos está puliendo día a día. ¿Y de qué forma nos pule el Señor? A través de la intimidad con Él, a través de llegar a ese lugar secreto con Él y poder conocer su voluntad, a través de las pruebas, a través de las circunstancias. Hay muchas maneras en donde Dios comienza a pulir, donde Dios comienza a crear nuevas todas las cosas en nosotros. Por eso, mis queridos amigos, estos son tiempos de reflexión, estos son tiempos donde te invito para que tú analices realmente cuál es ese compromiso que tienes con Cristo Jesús. ¿De qué manera puedes llenar ese vacío en tu corazón? ¿Lo estás llenando a través de cosas efímeras? ¿O quizá lo crees llenar teniendo de pronto una lectura de la palabra? Yo te invito para que realmente reflexiones. No estoy diciendo que no leas la palabra, no estoy diciendo que no la leas. Eso hace parte de disciplinas espirituales que van formando nuestro carácter, que van formando nuestra personalidad en Cristo Jesús.
Pero lo que yo quiero decirte es que vayas más allá. Vayas a esa intimidad, vayas a ese acercamiento, vayas a esa compenetración con Dios a través de Cristo Jesús. Que tú escuches el latido de su corazón, que tú puedas escuchar sus palabras, que puedas escuchar su direccionamiento en tu vida, que puedas sentir el consuelo de Él, que puedas sentir su abrazo, y que en cada cosa que vean tus ojos naturales, tus ojos sobrenaturales lo puedan ver a Él, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las cosas buenas, en medio de todo aquello, tú lo puedas ver, porque hay un propósito en cada una de estas cosas. El vacío del corazón, mis queridos amigos, solamente se llena con la presencia de Jesús. Nada, absolutamente nada terrenal podrá llenar el vacío de tu corazón. Solo la presencia de Cristo Jesús en tu vida llenará todo vacío. Y aún más, no solamente llenará el vacío en tu corazón, sino que te dará más, te dará fuerza, te dará aliento, te dará ese dinamismo que necesitas para ser un hombre, una mujer de inspiración, un hombre, una mujer modelo a seguir, no por lo que tú eres, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho en ti. Entonces, mire que eso pasó con Nicodemo. Un hombre que viene tarde de la noche, escapándose de las miradas del mundo, escapándose de pronto de las censuras que de pronto pudiera tener de parte de sus colegas, y se encuentra con el Maestro, se encuentra con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Se encuentra con esa voz apacible, pero a la vez esa voz de trueno que te dice que si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y ahí, ese capítulo, esa parte, esos versículos subsiguientes, es el diálogo que sucede con el Señor, para ver al final ¿qué? A un Nicodemo completamente transformado. ¿Y cómo sabemos que Nicodemo fue transformado? Pues bien, el texto bíblico más adelante habla y en algunos pasajes habla acerca de que Nicodemo y José de Arimatea fueron los dos hombres que recogieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los dos hombres que fueron a hablar con Poncio Pilato para que les autorizara recoger el cuerpo. Terrible, tremendo. Hombres de reconocimiento, hombres religiosos, hombres de fama, hombres que hacían parte de un curul religioso, recogiendo el cuerpo de un, entre comillas, maldito, recogiendo el cuerpo de una persona que había sido ajusticiada por traición a Roma. ¿Eso en qué los convertiría a ellos? Quizá en cómplices, ¿verdad? En cómplices quizá de ese carpintero que blasfemaba y que con sus acciones lastimaba el corazón de los fariseos y los religiosos. ¿Los convertiría en cómplices? Yo creo que tenía que haber valentía de parte de estos dos hombres y en especial de Nicodemo, siendo alguien especial dentro del clérigo en ese momento, para ir y reclamar el cuerpo de Jesús. Pero ¿y saben qué? Ahí es donde podemos ver la marca de un hombre que ha nacido de nuevo, porque a él no le importó que lo juzgaran, a él no le importó que lo incriminaran, a él no le importó que fuera visto como ese Jesús que murió en un madero ajusticiado tan vilmente, no le importó, porque él ya tenía claro lo que significaba Jesús en su vida. Jesús en su vida era el todo. Y si tenía que morir por eso, pues moría. Y demostró su valentía. Demostró que había muerto así para que Jesús viviera en él, reclamando, pidiendo autorización para reclamar el cuerpo de Jesús. ¿Tú tienes esa valentía de haber nacido de nuevo para enfrentar todas las circunstancias como Dios quiera, como Dios quiere? ¿Tú tienes la valentía para poder enfrentar
circunstancias en donde quizá tu impulso te anima a hablar y poder callar por amor a Dios. Tú tienes la valentía para no quejarte en medio de crisis y de situaciones en donde otra persona se quejaría, pero tú no lo haces por amor a Dios porque Él está ahí, Él tiene el control de todas las cosas. Tú tienes la valentía para no sentirte sufrido, en pesadumbre y en tristeza cuando está pasando una aflicción familiar o de salud, para poder entender que Jesús tiene el control. Permitamos esta mañana, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan y me ven, que sea Jesús entronándose en cada uno de nosotros. Que verdaderamente el nuevo nacimiento produzca en nosotros esa marca que todos debemos tener, la marca de Jesús señoreando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma entera, la marca de Jesús señoreando en todo lo que hablamos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, que realmente sea la marca de Jesús señoreando en todo nuestro ser. Ese es el gran desafío que les propongo en esta mañana. No actuemos con ligereza pensando que ya hemos nacido de nuevo, cuando de pronto distamos mucho de eso, porque no existen las marcas, o no se ven, o no se reflejan. Así que yo los invito, mis queridos amigos, para que hoy hagamos un alto en el camino y podamos reflexionar acerca de esto. Podamos decirle, Señor, perdóname si he tomado con ligereza este nuevo nacimiento. Perdóname si no le he dado la trascendencia que esto significa, porque no es suficiente con saber de ti lo que tú eres y lo que tú has hecho. Lo que debo hacer es parecerme a ti y ser semejante a ti. Perdóname por mi falta de compromiso. Perdóname por haber sido negligente a ese llamado que tú me has hecho. Cuando alguna vez dije que abría mi corazón para que tú entraras en él. Perdóname, Señor. Cuando lo único que he querido es darle rienda suelta a mis deseos, a mis pasiones, a mis proyectos, a mis sueños, a mis anhelos. Y no he abierto mi corazón realmente para que tú te entrones, para que tú dirijas, para que tú señorees, para que tú gobiernes mi vida. Esa es la invitación esta mañana, mis queridos amigos. Es la invitación para que realmente seas un convencido, una convencida de que has nacido de nuevo, pero con razones sólidas, suficientes, que nada allá afuera te pueda hacer pensar lo contrario. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Una enseñanza de exhortación, una palabra de exhortación que nos invita a hacer un alto en el camino, a reflexionar nuestra vida y a comprometernos realmente con Dios en la persona de Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, corta, Señor, pero que sé en el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu que has traído bendición, convicción, Señor, a los que la han escuchado. Sé tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, tocando cada corazón y cada vida, Señor, de los que la han escuchado. Sé tú, Señor, transformando sus maneras de pensar, Señor. Sé tú abriendo los ojos de su entendimiento, Padre amado, para que todo aquel, Señor, que a través de esta palabra pueda evaluarse y pueda considerar que realmente no ha nacido de nuevo, Señor, que pueda venir a tus pies, Señor, a adorarte, a arrepentirse, Señor, y desear y anhelar una vida contigo, una vida íntima contigo, Señor. Que el reflejo, Señor, de ese nuevo nacimiento se vea en nosotros por nuestra valentía, Señor, al inspirar a otros a través de lo que tú has hecho en nosotros. Que se vea en la valentía, Señor, de decidir morir cada uno de nosotros cada día para que tú vivas en nosotros, para que tú gobiernes en cada uno de nosotros. Señor, yo los bendigo en tu santo nombre, Padre.
a cada familia, a cada niño, Señor, los bendigo. Que sea la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, desatando sobre ellos ese poder sobrenatural que solamente puede traer, Señor, el nuevo nacimiento. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Discúlpeme las intromisiones que hubo de este medio. Desafortunadamente a esta hora hay varias llamadas y se interrumpió un poco la transmisión, pero lo más importante es que el mensaje haya quedado claro y la enseñanza haya quedado en sus corazones. Es el deseo más profundo de su servidor Walter Romero. Dios les continúe bendiciendo. Feliz día.